Mi nombre es Andrea Rivera y el día de hoy junto a mis compañeros vamos a hablar acerca de los créditos documentarios. Este es una orden condicionada de pago que recibe un banco emisor, la cual consiste en pagar a un beneficiario en forma directa o a través de un banco corresponsal. Este se hace por cuenta y orden de un ordenante contra la presentación de ciertos documentos que certifiquen la venta, el embarque, la calidad, cantidad y demás condiciones de la mercancía o del servicio realizado. ¿Cuáles son las normas que regulan el manejo de los créditos documentarios? La Cámara de Comercio Internacional publicó el folleto Usos y prácticas uniformes para créditos documentarios por primera vez en el año 1933. Después de esto, se produjeron revisiones del mismo en los años 1951, 1962, 74, 83, 93 y 2007. Estas reglas en vigor a la fecha de publicación de la primera edición del presente libro están contenidas en la publicación número 500 de la Cámara de Comercio Internacional del año 1993, a la cual se agregó un suplemento en el año 2002 intitulado en el USP, que trata de la presentación de documentos electrónicos. A esta fecha de la presente sexta edición de operaciones bancarias internacionales rigen las reglas contenidas en la brochure USP 600 publicada en el año 2007. Es decir, que cada publicación trató y frecuentemente en el tiempo logró mejorar las normas anteriores usando un lenguaje mucho más claro y preciso, utilizando las experiencias que se adquirieron en la aplicación de ellas. De igual manera, han introducido los cambios y las adiciones necesarias para adaptarlas a las nuevas tecnologías. Estos tienen en común las partes que intervienen, es decir, el ordenante, que casi siempre es el importador, el banco emisor, el banco corresponsal y el beneficiario, que puede ser el exportador u otro, y el hecho de presuponer el pago también es una similitud. En sus diferencias vemos claramente que la orden de pago común es revocable, mientras que el crédito documentario no. Además, que la ejecución de la orden de pago puede estar sujeta a ciertas condiciones, como la entrega de parte del beneficiario de documentos específicos. Entre sus características tenemos que es un documento que asegura el pago al exportador y la entrega de la mercancía al importador. La segunda es que existen comisiones bancarias para la apertura y el proceso de la operación. La tercera es que hay 9 tipos de créditos documentarios, y la última es que son 4 entidades que integran la operación: el importador y su banco, el exportador y su banco. En el caso del crédito avisado, el papel del corresponsal consiste en transcribir el crédito documentario al beneficiario sin ninguna responsabilidad de su parte. Si bien es cierto que el banco emisor, para avisar sus créditos, tiende a elegir un corresponsal habitual que está dispuesto a pagar o negociar dichos créditos a solicitud del beneficiario, en realidad el banco, el corresponsal, no tiene ninguna obligación de hacerlo. En el caso de un crédito confirmado, por el contrario, el banco corresponsal asume frente al beneficiario todas las responsabilidades del banco emisor. La confirmación del crédito por un banco corresponsal del banco emisor implica, lógicamente, un encarecimiento de la operación para el ordenante, y este es un motivo por el cual la confirmación del crédito corresponde casi siempre a una exigencia del exportador beneficiario. A su vez, esta misma exigencia se justifica únicamente en el caso en el que el beneficiario desconozca o desconfíe del banco emisor o de la estabilidad política o económica del país en el que está radicado el banco emisor. Créditos documentarios pagaderos en las cajas del banco emisor o en las cajas del banco corresponsal. En este caso, la confirmación constituye solo una especie de garantía por la cual el banco confirmante se compromete a abonar el monto del crédito únicamente cuando el banco emisor no lo hiciese. También es pagadero en las cajas del corresponsal. Las dos formas tienen características similares, ya que el cobro se puede efectuar únicamente en las cajas de dicho corresponsal, y eso significa que ese banco deberá asumir el riesgo que comporta la verificación de los documentos y el riesgo crediticio, ya sea en el momento de la confirmación del crédito o en el momento del pago del mismo. La diferencia reside menos en el tipo de riesgo asumido que en el tiempo durante el cual se toma ese riesgo. El banco confirmante asume el riesgo emisor a partir del momento en que confirma el crédito, mientras que el banco
banco pagador lo asume a partir del momento en que se efectúa el pago. En esta forma, el crédito avisado también puede ser pagadero en las ventanillas del banco emisor, y un exportador beneficiario de un crédito documentario avisado pagadero en las cajas del banco emisor puede proceder de dos maneras. Primero, enviar los documentos al banco emisor, generalmente por un intermedio del banco notificador, o presentar los documentos al banco notificador pidiéndole a este último que los negocie y los pague. En este caso, pues será el banco negociador quien revisará primero los documentos y si los encuentra conforme a las estipulaciones del crédito, los abonará. Cuando el cobro de un crédito documentario puede efectuarse exclusivamente en un determinado banco corresponsal, dicho crédito se considera restringido al mismo. Este carácter de restringido puede ser explícito o implícito. Cuando un crédito documentario es pagadero en las cajas del banco emisor, su negociación rara vez es restringida al banco corresponsal, por intermedio del cual es avisado, y puede ser efectuado ante este o ante cualquier otro banco de la plaza donde esté establecido el beneficiario. De todos modos, pues lo que determina si tal crédito es restringido o no es la cláusula de reembolso, a la vista y a término. Un crédito documentario puede ser pagadero contra documentos a la vista a X días, a X vista o a X fecha de los conocimientos de embarque. El beneficiario es un crédito documentario a la vista siempre cobra su importe sin demora, excepto por el tipo estrictamente necesario para la revisión de los documentos. Contra la presentación de documentos en orden, sin embargo, un crédito documentario a la vista puede prever una financiación por parte del banco emisor, y esta financiación será el resultado de un acuerdo entre los bancos corresponsales y no afectará al beneficiario, que en principio no debería ni siquiera enterarse de que existe. En este caso, pues el banco corresponsal pagador debita al banco emisor en una cuenta especial llamada cuenta de adelanto, y los intereses deudores sobre esta cuenta son a cargo del banco emisor. Por lo general son transferidos al cliente ordenante, que es el beneficiario indirecto del adelanto. Ahora, la carta de crédito comercial se llama carta de crédito comercial a un crédito documentario que difiere de los anteriores en que el banco abridor no le hace avisar ni confirmar por un banco corresponsal en el exterior, sino que la envía directamente al beneficiario a favor del cual es emitida. También se puede remitirla por intermedio de un corresponsal, pero en ese caso este actúa como simple correo entregando la carta de crédito original al beneficiario sin reproducirla por sus propios formularios. El beneficiario de ese crédito puede elegir entre remitir sus documentos directamente al banco abridor junto con instrucciones respecto al pago de los mismos, o remitir los documentos por intermedio de un banco en el cual negocia la carta de crédito. En efecto, si la carta de crédito es abierta por un banco de buen nivel, el beneficiario no tiene dificultades para encontrar un banco local dispuesto a adelantar el pago previsto contra entrega de la misma, acompañada por los documentos en orden. En este caso, pues el banco negociador efectúa el pago salvo buen fin y le cobra al beneficiario intereses que cubren el periodo financiado. Es decir, el tiempo que transcurre desde la negociación de la carta de crédito hasta la fecha en que los documentos llegan a destino y el banco abridor los encuentra en orden. Crédito transferible. Un crédito documentario puede ser transferible. En este caso, el primer beneficiario puede transferir el crédito documentario total o parcialmente a favor de uno o varios segundos beneficiarios. Hay que recalcar que la transferencia de un crédito documentario puede efectuarse una sola vez, es decir, que ningún segundo beneficiario puede transferirlo nuevamente a favor de un tercer beneficiario. Cuando se dice que el crédito documentario es transferible una sola vez, no está relacionado ni con el número de segundos beneficiarios, que como se ha dicho pueden ser varios, ni con la fecha de la transferencia, ya que el crédito documentario podrá ser transferido en varias fechas, siempre que todas estén dentro del tiempo de validez del crédito y que todas las demás condiciones de él sean respetadas. Las condiciones de crédito transferido deben ser exactamente las mismas que las del crédito original, con la excepción del monto de este y de los precios y vencimientos previstos.
Un pariente cercano del crédito transferible es el llamado crédito documentario back to back, o sea, espalda contra espalda. En verdad, esta vez pues no se trata solo de un crédito, sino de dos, y por esa razón el costo de esta fórmula es mayor que el del crédito transferible. En vista de ello, pues se utiliza solamente en casos muy especiales. Lo que la diferencia mayormente el crédito back to back del crédito transferible es que le permite al primer beneficiario mantener en secreto frente al segundo beneficiario tanto las condiciones originales del crédito como la propia existencia de este. Bueno, mi nombre es Laura Álvarez y yo voy a continuar hablando de los tipos de crédito. Tenemos el crédito doméstico, que se le dice doméstico precisamente porque cubre las operaciones que se realizan a nivel nacional, no las que se realizan a nivel internacional. Y como todo crédito documentario sirve para garantizar al proveedor su pago y para garantizarle al importador el envío de la mercancía. Bueno, en este tipo de crédito solamente se requiere la intervención del banco emisor, aunque en algunos casos también se requiere la intervención del banco corresponsal, que puede estar ubicado, digamos, en otra ciudad, pero siempre tiene que ser dentro del mismo país, y este hace las veces de avisador o de confirmador. También los créditos rotativos. Lo que pasa es que por lo general las cartas de crédito se expiran apenas el beneficiario obtiene el pago. Sin embargo, digamos, en los casos en los que se van a estar haciendo compras y ventas de manera regular entre las mismas partes, resulta más factible utilizar el crédito rotativo, porque se trata de que una vez se culmine la vigencia de la operación se puede volver a reinstalar ese crédito de manera automática a un monto y un plazo que está ya previamente determinado. También tenemos los créditos con cláusula roja. Esta cláusula lo que hace es permitir al exportador obtener cobros antes del embarque por parte del importador. Lo que va a hacer el banco es abonar importes al exportador con la presentación de los documentos de embarque, y se va a hacer hasta un límite porcentual del importe total del crédito. Este tipo de carta de crédito solamente se utiliza cuando el importador tiene plena confianza en el exportador y está seguro de que va a haber cumplimiento de las obligaciones por parte de este. Los créditos con cláusula verde es un tipo de crédito documentario que lo que hace es permitir al banco pagador efectuar pagos anticipados al beneficiario con la presentación del certificado de depósito. Este certificado se pide para demostrar que esa mercancía ya se compró y que se encuentra almacenada. Y bueno, esto lo que hace es brindar, digamos, cierta confianza al importador, cierta seguridad de que sí se va a realizar ese envío. También tenemos los créditos stand-by, que también se les denominan créditos contingentes. Este tipo de crédito más que todo se utiliza como garantía o como un respaldo para un compromiso de pago. Entonces, de esta manera el exportador puede acceder, digamos, a vender en condiciones de cuenta abierta y a conceder al importador el pago a 90 días, por ejemplo, únicamente con la condición de que éste abra un crédito stand-by a favor del exportador. Y en el caso de que el importador no pague las facturas del exportador, este puede recurrir al crédito stand-by. Por eso es que se le dice que es un crédito de contingencia. También tenemos los créditos pantalla, que como su nombre lo indican, son créditos falsos, ya que el ordenante no sabe si al momento de su apertura le va a convenir o no que sea utilizado. Entonces por eso recurre a este y pone unas cláusulas que imposibiliten al beneficiario que lo utilice de manera inmediata, a menos que de pronto presente facturas comerciales que estén firmadas. Y como último punto tenemos el seguro a la exportación, que normalmente se suele pensar que este y el crédito documentario son lo mismo. Sin embargo, a pesar de que tienen características similares, son más bien complementarios. Entonces yo a continuación voy a mencionar algunas de las características principales que los diferencian. Primeramente tenemos que el seguro a la exportación es otorgado por empresas de seguros a los exportadores, mientras que por ejemplo el crédito documentario es emitido por bancos por orden del importador. También el seguro cubre riesgos hasta por más de 5 años, mientras que la carta de crédito por lo general no supera el año. El seguro también se cobra por el no cumplimiento del importador, en cambio el crédito se cobra por el cumplimiento del exportador.
También el seguro cubre solamente un porcentaje de la operación, que normalmente es entre el 75 y el 95%, a diferencia del crédito que cubre el 100%. Y como último punto tenemos que la contratación de un seguro no afecta las líneas de crédito del importador. Lo que pasa al contrario con los créditos documentarios, que su apertura sí afecta a esta línea de crédito. El crédito documentario tiene ciertas ventajas y una de estas es que el ordenante obtiene la seguridad de que el pago solo se va a efectuar contra la presentación de documentos que, según su criterio, prueben suficientemente que el beneficiario ha cumplido con su contrato en la cantidad y calidad de la mercancía pues, que ha sido despachada, y esto pues solamente dentro de los plazos previstos. Otra de las ventajas es que en algunos casos, mediante la apertura de un crédito irrevocable, se asegura la posibilidad de importar o comprar divisas, independientemente de las modificaciones que puedan ocurrir en el régimen de importación o de cambio de su país. Y otra ventaja es que el beneficiario tiene asegurado que si cumple con las condiciones y los plazos del crédito, inevitablemente cobrará el monto de esto, independientemente de la situación financiera, pues que eventualmente dé la voluntad y del ordenante, o sea, que esta voluntad sea por parte del ordenante. Y cuando se trata de un crédito confirmado, independientemente de la voluntad o de la situación del banco. Hablemos ahora de los riesgos no cubiertos por el crédito documentario. De las cosas más importantes de las que hay que subrayar es que el crédito documentario no cubre todos los riesgos y que inclusive en algunos casos su misma utilización entraña ciertos riesgos. También es fundamental pues, considerar que en el establecimiento de una relación comercial entre lo que es un importador y un exportador es primordial que ambos posean informes completos en lo que respecta pues, a la experiencia y también a la seriedad de su contraparte. Si esta no merece confianza, no hay que cerrar una transacción con ella, ni siquiera cuando exista un crédito documentario para fianza. Ahora seguimos a hablar sobre los riesgos para el ordenante. El crédito documentario no constituye una garantía contra la mala fe de un exportador. Los documentos que son presentados para utilizar un crédito documentario pueden indicar una determinada calidad de mercadería, y aún así la que llega puede ser realmente de otro tipo. Ningún banco pues tiene control sobre esto, ya que trabaja exclusivamente con base en documentos, y por ello pues la apertura de un crédito no puede darle al importador ninguna clase de seguridad en cuanto a esto. Además de la mala fe, existen muchos casos de fraude contra los que el crédito documentario no ofrece ninguna clase de garantía. Cabe resaltar que los bancos negocian los documentos presentados sin responsabilidad en cuanto a la autenticidad. Y pues en caso de duda, existen ciertas compañías especializadas que pueden efectuar un control de la mercadería por cuenta del ordenante y emitir un certificado de calidad para el beneficiario. Bueno, el beneficiario de un crédito tampoco está al abrigo de la mala fe del ordenante. Lo primordial para el exportador es, pues en estos casos, analizar cuidadosamente las cláusulas del crédito documentario para así poder tener la seguridad de que podrá cumplir con todas sus condiciones. En otras palabras, tendrá que verificar, por ejemplo, que el crédito no contenga una especie de cláusula que lo convierta en un crédito pantalla. ¿A qué se refiere? Pues a que este último podrá rechazar los documentos si no responden exactamente a las estipulaciones del crédito, aun cuando la discrepancia pueda parecer sin importancia. Riesgos para los que los bancos intervienen. Bueno, normalmente son relacionados con escoger a los clientes erróneos. Solo se evita pues, mejorando los filtros de elección. Siempre es un error que el banco defienda la posesión de un cliente simplemente porque es un cliente. Y además que acepte convertirse en el defensor de un cliente que puede ser potencialmente malo. Aparte de las molestias de verse envueltos en eventuales litigios entre el ordenante y el beneficiario, es obvio que los bancos que intervienen toman riesgos propios al abrir, confirmar o negociar un crédito documentario con estos. Estos riesgos pueden ser de carácter técnico y de carácter crediticio. Riesgos para el banco emisor. Bueno, para el banco emisor, por ejemplo, constituye un riesgo de carácter técnico la correcta interpretación o la transmisión de las instrucciones recibidas por parte del ordenante. Sin embargo, el riesgo principal que toma el banco abridor es de carácter crediticio, pues al abrir un crédito documentario le está concediendo a su cliente ordenante lo que se llama un crédito por firma. A pesar de que pues, técnicamente la apertura de un crédito documentario se considera como un riesgo de segunda categoría, es decir, un riesgo pues, con garantía real, muchos bancos comerciales de América Latina, por ejemplo, tienden a analizar el riesgo por asumir como de primera categoría, o sea, un riesgo a sola firma. Riesgos para el banco corresponsal. Pues, entre los riesgos que toma a su cargo el banco confirmante, pagador o negociador, se encuentran también pues, los que son de carácter técnico y los de carácter crediticio. Sin embargo, quizás para este banco corresponsal sean tan importantes los unos como los otros, y en algunos casos inclusive se podría considerar que los riesgos de carácter técnico son más importantes que los del banco confirmante. Existe un caso en el cual el banco corresponsal toma un riesgo, que es el cliente, pero entonces pues, también se trata de un riesgo tomado deliberadamente y concedido al beneficiario de este crédito. En efecto, si este último merece la confianza del banco pagador, confirmante o negociador, a veces este podrá admitir pequeñas discrepancias entre los documentos presentados y los términos del crédito contra una simple carta de garantía emitida por dicho beneficiario.
En estos casos, el banco corresponsal confirmante, pagador o negociador asumirá la total responsabilidad respecto a las aludidas discrepancias frente al banco abridor. Si este último pues no aceptara dichas discrepancias, el banco corresponsal deberá reembolsarle cualquier pago efectuado por su cuenta. El riesgo de carácter técnico es sumamente importante porque el banco confirmante, pagador o negociador, es el que debe efectuar el examen de los documentos del embarque, es decir, verificar si esos documentos corresponden exactamente a los exigidos por el crédito documentario. En este caso, el riesgo técnico está estrechamente vinculado al riesgo de carácter crediticio asumido por el banco al anticipar el pago de los documentos al beneficiario de este crédito. En cuanto al riesgo crediticio que el banco negociador toma ante el banco emisor, creemos que le conviene estudiarlo bajo 3 aspectos. Pues el primero, que es la responsabilidad y seriedad del banco emisor; 2, que son las relaciones que ha tenido previamente con esa situación; y 3, la experiencia que dicho banco pueda tener en las operaciones con el exterior y en general, también en la técnica del crédito documentario en particular.